Mi último mensaje del año, venía pensando, ¿qué necesita saber la iglesia? ¿Qué necesita entender Centro Cristiano de Manta como el último mensaje del año que pueda resonar, que pueda retumbar, que pueda hacer eco para todo el 2025, que sea un mensaje que nos lleve a constantemente estar viviendo de esta manera? Y lo que vino a mi corazón, y si usted quiere llamarle o ponerle título, sería este: 2025, viviré para agradar a Dios. ¿Puede decírselo a alguien que está a su lado? 2025, viviré para agradar a Dios. Una vez más, dígalo con convicción, declárelo con su boca. No tenga miedo, es que después si fallo, no tenga miedo, y ya le voy a explicar por qué no tiene que tener miedo, pero dígalo: 2025, viviré para agradar a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 2. Son los dos primeros versículos del texto inicial. Tal vez usted no estuvo al principio, pero esto es mi texto base con el que voy a hilar este mensaje. Dice la palabra: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús, a que cada día su comportamiento sea más y más agradable a Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Ustedes ya conocen las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. Todo cristiano que ha tomado en serio su cristianismo se arriesga a ser etiquetado como fanático. Yo no sé, y estoy seguro, y no voy a preguntar, pero estoy seguro que a muchos de ustedes en algún momento le han dicho fanático, le han dicho, no sé, loco. Yo no sé, pero creo que todos en algún momento, o la mayoría aquí, han sido expuestos a que a alguien de ustedes les hayan dicho así. Y déjeme decirle que no solamente el mundo incrédulo, los que no son creyentes, etiquetan al cristiano de esta manera: es un fanático, ¿no? Es un hermanito pandereta, es un hermanito aleluya. Pero en sí lo que tratan de decir es un fanático, ¿no? No solamente el mundo incrédulo nos etiqueta muchas veces de esta manera y nos ponen a todos en una misma bolsa, ¿no? Dicen: todos son iguales, todos los cristianos son iguales. Todos los cristianos, ¿cuál es la palabra favorita del incrédulo? Son hipócritas, ¿no? ¿Lo has escuchado? Y como que muchas veces nos ponen dentro de una misma bolsa, ¿no? Pero no solamente el mundo incrédulo nos etiqueta de esta manera, ¿no? A los que tomamos en serio nuestra vida cristiana, a veces dentro de la iglesia también podemos ser etiquetados por otras personas. Él es un fanático, ¿no? Yo recuerdo en Guayaquil, muchos jóvenes tenían esta mala costumbre de decir: pastor, es que yo no soy muy espiritual. O sea, si eres cristiano o no eres cristiano. Y si eres cristiano, debe ser espiritual. No puedes ser tibio, porque el Señor dice en su palabra en Apocalipsis: ¿qué va a hacer? ¿Al tibio qué va a hacer? Lo va a vomitar de su boca. O eres frío o caliente. Tibio no, porque has tomado agua tibia. ¿Te gusta el agua tibia cuando tienes sed? ¿Qué va a pasar cuando tomas agua tibia y estás con... Yo no sé, a mí no me gusta el agua tibia. Dicen que es buena para bajar de peso. Bueno, no sé. No quiero entrar en esos detalles ahorita, menos en estos días que estamos todavía en cenas. Dejémoslo eso para enero, ¿no? Volviendo al tema, no sé por qué entré ahí. Pero muchas veces, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, somos tildados como fanáticos, ¿no? Y vale hacer una aclaración, ¿no? Vale aclarar esto: que existe una gran diferencia entre un cristiano consagrado, piadoso, entre un cristiano maduro y un cristiano fanático, ¿no? Se trata de dos categorías totalmente distintas entre sí. Porque es imposible que un fanático llegue a madurar espiritualmente a menos que abandone su fanatismo. Vuelvo a repetir esto: si realmente alguien quiere llegar a ser un cristiano maduro, cabal, completo, un cristiano realmente espiritual, debe abandonar su fanatismo. No puedes vivir siendo un fanático y querer llegar a ser un cristiano maduro. El problema es que si no sabemos distinguir entre un fanático y un cristiano maduro, ¿no?, podemos etiquetar a un creyente al que deberíamos estar imitando. Cuando no sabemos distinguir las dos cosas, podemos caer en esto: a las personas a las que deberíamos estar imitando le decimos: ese es un fanático. Ese es un fanático. Yo quiero que usted se pregunte por un momento: ¿en cuántas iglesias, si Pablo existiera en estos días, en cuántas iglesias hubiera sido considerado un fanático? O María de Betania, o Juan el Bautista, o el propio Señor Jesucristo. ¿En cuántas iglesias no habría sido considerado: ese es un fanático?
Y el diccionario de la Real Academia nos dice que un fanático es alguien que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias u opiniones religiosas, o alguien que está preocupado, ciegamente entusiasmado por una cosa. Eso es lo que nos dice el diccionario, que significa ser un fanático. Es como decir, es alguien que va corriendo como un caballo desbocado hacia algún sitio y hay de aquel que se le mete en su camino. ¿Qué va a pasar? ¿No? Hermanos queridos, por otro lado, la verdadera piedad también es apasionada. El ser un cristiano verdadero también significa ser apasionado, ser fervoroso. Pero a diferencia del fanatismo, se trata de pasión y de fervor bien informado, bien dirigido, totalmente con una convicción clara de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Eso significa realmente ser un cristiano verdadero, un cristiano fervoroso, un cristiano piadoso, ¿no? El creyente piadoso, mi querido, mi querida, se esfuerza por alcanzar una meta, pero no es un entusiasmo ciego, sino que surge de una fe que descansa en lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es ser realmente un cristiano verdadero o un cristiano fervoroso, a diferencia de un fanático. Este creyente quiere vivir, anhela vivir de tal manera que esa meta sea trazada por Dios mismo y que Él gobierne todo lo que hace. Cada decisión que toma, la forma como se relaciona con los demás, absolutamente todo. Eso es realmente ser un verdadero creyente, un creyente realmente apasionado, un creyente que vive de manera piadosa y no un fanático. ¿Cuántos dicen amén hasta aquí? Se me han quedado calladitos. Ahora, hablando de metas, según lo que estoy diciendo y según lo que hemos leído en este texto bíblico, ¿cuál es la meta trazada por Dios para un cristiano? ¿Cuál es la meta trazada por Dios para un verdadero cristiano? Si tú y yo nos consideramos cristianos y nos consideramos cristianos piadosos, verdaderos, ¿cuál es esa meta? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, mi querido hermano, mi querida hermana? ¿Qué es el propósito por el cual tú tienes que vivir, caminar, y cuál es el propósito que tú tienes que alcanzar? Vamos a leer otra vez el versículo 1 para ver qué nos dice. Primera de Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús que cada día su comportamiento sea, y lo puse con negritas, más y más agradable. ¿A quién? A Dios, que es como debe ser, de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. La meta suprema de todo creyente es vivir día a día más y más agradando a Dios. Ese es el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados, mis queridos. Es lo que Pablo les había enseñado a los creyentes en Tesalónica. Cuando Pablo, Silas y Timoteo estuvieron allí en Tesalónica y se reunieron con esos nuevos creyentes, era gente no cristiana, era gente que se había convertido en ese momento. Ellos le dicen: vivan de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Lo que nosotros les enseñamos, tanto Pablo, Silas y Timoteo, este equipo misionero que llegaron a Tesalónica, les dicen: esto es lo que ustedes tienen que hacer. Cuando ellos llegaron por primera vez, les enseñaron la palabra, les enseñaron todo eso. Y de hecho, Pablo les recuerda, miren lo que dice en el capítulo 2 de Primera a Tesalonicenses, versículo 10. Miren lo que dice: en esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como un padre para sus propios hijos. Voy a volverlo a leer, no quiero que no se pierdan esto. En esto saben que fuimos para cada uno de ustedes como el padre para sus propios hijos. Les exhortamos, les animamos y les insistíamos en que anduvieran como es digno de Dios, que los llama para su propio reino y gloria, ¿no? Eso fue lo que Pablo, Silas y Timoteo les enseñaron a estos tesalonicenses recién convertidos. Compórtense como es digno de Dios, ¿no? Compórtense como es digno del Dios que les llamó a su reino y gloria. Así que, amado, amada, hermano que estás aquí, tal vez amigo que llegas por primera vez, la meta suprema de tu vida, ¿cuál debe ser? Agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de tu vida es vivir como es digno de ese Dios que te llamó por nombre y apellido. Eduardo Rivas, en el 5 de septiembre del 93, te estoy llamando para vivir para mi gloria. He tratado, he vivido, he insistido, lo he hecho, a veces he fallado, pero hasta aquí me trajo el Señor. 2024, 29 de diciembre. Si haces un inventario de tu vida desde el momento en que le entregaste tu vida al Señor hasta el día de hoy,
¿Qué me puedes decir de ti? ¿Te has esforzado por vivir para agradarle a Dios? ¿Has tratado de hacer su voluntad? ¿Has tratado de vivir con Él? ¿Vivir para Él? Mira, no importa si te convertiste hace 30 años. Yo cumplí 31 años de creyente, imagínense. No importa si te convertiste hace 2 semanas, hace 6 meses. No, la meta suprema de tu vida debe ser agradar a Dios en todo lo que haces. La meta de tu vida es vivir como es digno de ese Dios que te llamó a caminar con Él. Debes vivir para agradar a Dios. Indistintamente de donde vivas, lo que hagas, debes vivir para agradar a Dios. Me perdonan un ratito. Y Pablo les ruega. La palabra rogar significa, les estoy pidiendo encarecidamente. Les ruego encarecidamente, les pido encarecidamente, pero luego les exhorta, les ordeno, les ordenamos, como un capitán lo hace con su tropa, vivan para agradar a Dios. Mire, algo que yo puedo ver en Pablo es que Pablo era un buen pastor, un excelente pastor. A mí me encanta, de los personajes bíblicos, después del Señor Jesús obviamente, Pablo es uno de ellos, que está ahí en mi top. ¿Por qué? Porque me identifico con él como pastor. Aunque era un apóstol que iba abriendo iglesias, él era un buen pastor, mis queridos hermanos. Y se dirige a ellos con ternura. Les dice, les rogamos. Es lo que yo trato de hacer con mi vida como pastor. Trato de dirigirme a la congregación y de tratar a cada uno de manera personal con ternura. Tal vez en algún momento he sido áspero y pido perdón públicamente si alguien yo con quien he sido áspero. Pero me encanta la actitud de Pablo aquí. Se dirige a ellos con ternura, ¿no? Pero también se dirige con firmeza. Les dice, les ordenamos. Y ese es el equilibrio saludable de un pastor, mis queridos hermanos. Esa ternura que debe caracterizar a un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero también esa firmeza al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen el sello de autoridad ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Le dice, les rogamos y animamos en el Señor Jesús. Y es como que si Jesucristo mismo te rogara. Y es como que si Jesucristo mismo te exhortara. Y es como que el Señor Jesús una estas dos cosas, estas dos acciones en la vida para nosotros. Y nos está diciendo, a través de sus apóstoles, nos está rogando y exhortando, pero también ahora por medio de su palabra, que tengamos la meta suprema, vivir para agradar a Dios. Eso es lo que Dios te está diciendo, ¿no? Cuando usted trata de agradar a una persona, ¿cómo lo hace? Cuando usted trata de agradar a su novia, a su esposa, a su esposo, cuando usted trata de agradar a su hijo o un hijo a un padre, ¿qué es lo que hace? Está tratando de causarle satisfacción, de complacerle, de satisfacer sus expectativas. Y nuestra meta en la vida debe ser causarle satisfacción, complacer y llenar las expectativas de nuestro Dios. Nuestra meta no es agradarnos a nosotros mismos, mis queridos, mis queridas. Tampoco nuestra meta debe ser agradar al hombre ni al mundo. Mire lo que Pablo le dice a los Gálatas, Gálatas 1:10, dice, ¿busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, tú y yo no podemos agradar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Esas dos metas son incompatibles. Es como que si te quieres ir a Salinas y al mismo tiempo te quieres ir a Puerto Viejo. No puedes. Tienes que elegir un solo destino. Si tú le pones ahí el GPS Salinas, Puerto Viejo, va a salir humo de ese GPS. Tienes que elegir una sola meta, un solo lugar. No puedes ir a los dos lugares al mismo tiempo. O agradas a Dios o agradas al hombre, o agradas a los hombres, ¿no? Tienes que tomar una decisión en tu vida, ¿no? Por otro lado, hablando de agradar, ¿no? Esta meta excluye vivir la vida cristiana en automático, ¿no? Porque a veces muchos tienen esta idea, mis queridos hermanos. Creemos que vivir la vida cristiana ya es como un automatismo, ¿no? Y yo te pregunto en esta mañana, ¿por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué viniste a la iglesia hoy? ¿Por qué estás aquí? Cuando estuvo el tiempo de la alabanza, ¿por qué aplaudiste y cantaste y levantaste las manos? ¿Por qué lo hiciste? ¿No? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué estás aquí escuchando un mensaje? Algunos dicen, porque es lo que se espera de un cristiano, pastor. Pues eso es lo que hace un cristiano. Tengo que hacer esto porque ya, así es, ¿no? Y eso, pastor, eso es lo que
un supuesto cristiano, un cristiano está supuesto a hacer. Y por eso lo hacemos. No, mis hermanos, mis amados. Es la respuesta más pobre que usted y yo podemos dar. Ah, pero porque los hermanitos lo hacen. O por lo que los cristianos lo hacen, yo también lo tengo que hacer. No. Hacemos lo que hacemos y dejamos de hacer lo que hacíamos porque nosotros queremos agradar a Dios. Esa es la razón, ¿no? Vienes a la iglesia porque a Dios le agrada que tú vengas. Dios está feliz de verte aquí. Dios está feliz de que te congregues, ¿no? Vienes a la iglesia por eso. Y eso hace la diferencia entre un fanático legalista que dice, tengo que hacerlo porque tengo que ganarme el favor de Dios, y entre decir, yo lo hago porque ya Dios pagó por mí, ya Dios me dio todo, y en agradecimiento a Él yo tengo que vivir para Él, agradándole a Él. Esa es la gran diferencia entre un fanático y un verdadero creyente. Yo quiero agradarle a Él porque lo amo, porque es mi primer amor, porque es la persona más importante en mi vida, porque es la voz más importante que yo debo escuchar todos los días de mi vida. Por eso lo hago, ¿no? Miren lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Este es un versículo tan conocido, siempre lo hablamos, ¿no? Dice, por gracia ustedes son salvos. ¿Qué dice? ¿Por medio de qué? ¿Por medio de las obras? Por medio de la fe. Tú y yo hemos sido salvados por medio de la fe, no por obras. Y en este mismo texto, miren, el versículo 10 dice, somos hechura suya, o sea, hemos sido creados, ¿no? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? El cristiano no está tratando de agradar a Dios para ganarle algo, para ganarse algo, o para ganarse el cielo. Tú y yo no estamos tratando de agradar a Dios para ganarnos el cielo. Yo sé que hay cristianos que viven así. Yo hago esto para que Dios me dé esto. Yo ofrendo y pacto para que Dios me dé más, o me dé la casa que estoy esperando, o que Dios haga esto de acá. Tú no puedes tratar de convencer a Dios o tratar de torcerle el brazo a Dios. Él es Dios y Él ya pagó, ya te hizo rico. Tú ya estás sentado en lugares celestiales con Él. Tú ya eres un hijo de Dios. Tú no puedes hacer más para que Él te ame más. Él ya te ama. No lo hacemos para ganarnos el cielo, no lo hacemos para ganarnos su favor, sino porque ya hemos sido favorecidos de pura gracia. Aunque no lo merecíamos, nadie aquí lo merecía, porque hemos confiado en la persona y en la obra de Cristo. Somos salvos por gracia, obedientes por gracia, hacemos buenas obras por gracia y nosotros estamos dependiendo de la misma gracia que nos salvó. Me encanta, este es uno de mis textos favoritos de toda mi vida. 1 Corintios 15:10. Mire lo que dice 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Todo lo que tú has llegado a hacer, todo lo que tú tienes en tu vida, todo lo que tienes en tu mente, en tu corazón, ha sido por la gracia de Dios. No por tus propios esfuerzos. Entonces, no vivas en automático, no vivas como un legalista, no vivas como un fariseo tratando de hacer cosas para agradarle a Dios y para que los demás te vean. Esa no es la vida, esa no es la vida cristiana. Eso es ser un fanático. ¿No? ¿Qué es lo que quiero hacer en esta mañana, mi querido hermano, hermana, antes de que termine este 2025? Quiero persuadirte de que tú puedas agradar a Dios. Hermano, podemos agradar a Dios porque ya Dios nos ha capacitado para agradarlo. ¿Por qué? Porque Él ha puesto en nosotros su Espíritu Santo y tenemos el deseo de hacerlo, ¿no? A Dios le agrada ver la obra de su Hijo en nuestro obrar. ¿Qué significa esto, pastor? Que tú obras a través de lo que el Señor hace en tu vida. Tú no obras de manera independiente. Tu obra, lo que tú haces, lo que tú caminas, lo que tú vives, lo haces a través de Jesucristo, que ya vive, que ya mora en ti. Dice la palabra que Él produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y si tú eres un verdadero creyente, o quieres de aquí en adelante, este 2025, empezar a ser un verdadero creyente, tú debes vivir agradando a Dios. No vivas en automático, no vivas por inercia, porque así no lo hacen los cristianos, así lo hacen los fanáticos. Lo que haces es porque quieres agradar a Dios. Ahora, tal vez aquí viene la parte práctica. Tú dices, pastor, pero ¿cómo podemos vivir de tal manera? ¿O cómo yo puedo vivir de tal manera en que este 2025 yo pueda agradar a Dios? ¿Cómo yo puedo vivir de esta manera, pastor? ¿Qué debo hacer? Necesito entender algunas cosas, ¿no? El resto del pasaje
de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, desde el 3 hasta el 12, Pablo dice algunas cosas, nos da ahí algunos indicios que nos pueden ayudar, que te pueden ayudar en esta parte práctica de nuestra vida cristiana, de cómo yo puedo vivir para agradar a Dios. Por ejemplo, Pablo dice algunas cosas, por ejemplo, incluye en los versículos del 3 al 8, puedes ahí darle una pasadita con tu teléfono, con tu Biblia, bueno, no lo vamos a poner en todos los versículos porque se nos va el día, pero por ejemplo, los versículos del 3 al 8 incluyen la pureza sexual. ¿Cómo puedo vencer la inmoralidad sexual? Y Pablo dice, vivir en pureza sexual es algo que agrada a Dios. Léelo, ahí está. Vivir en pureza sexual, en santidad. Hombres, mujeres, erradiquen de su vida la pornografía. ¿Quieres vivir agradando a Dios? Erradica de tu vida eso. Erradica de tu vida en la práctica esos jueguitos sexuales con personas que no es tu esposo o tu esposa. Esas conversaciones clandestinas. Si estás viviendo en fornicación, estás viviendo en adulterio, erradícalo de tu vida, porque dice la palabra de Dios que la pureza sexual agrada a Dios. Agrada a Dios. Versículos 9 y 10. Vemos que el amor entre hermanos es algo que agrada a Dios. Qué hermosa que es la palabra de Dios, ¿no? Pastor, yo quiero vivir agradando a Dios, pero estoy peleado con media iglesia. Cuando llega simplemente Dios te bendiga. ¿Cómo puedes vivir agradando a Dios? Dice la palabra ahí. Que la forma en que tú puedes vivir agradando a Dios es cuando tú tienes amor fraternal, amor entre hermanos. Eso dice la palabra, agrada a Dios. Versículos 11 y 12. Vemos que a Dios le agrada ver una persona. Esto es algo interesante. A Dios le agrada las personas que son responsables en su trabajo. Que trabajan. Léalo. Versículos 11 y 12. Trabajador. Esa misma carta dice, el que no trabaja, que no coma. La misma carta de Tesalonicenses. A Dios le agrada. Ay, pastor, yo pensé que solamente era cuando estoy dentro de las cuatro paredes de mi iglesia. No, cuando estás en tu casa, cuando estás con tu familia, cuando estás en tu trabajo, cuando estás en la universidad. Allí donde las papas queman, allí tienes que aprender a vivir agradando a Dios. Es el lugar donde vas a practicar. Todo lo que dice este pasaje es sobre agradar a Dios. Pero mire, la Biblia menciona muchas cosas y voy a tratar de ir pues a vuelo de pájaro. Cosas importantes que nos enseña e implica esto de agradar a Dios. No hay muchas cosas que son del agrado de Dios. Por ejemplo, una vida fructífera, mis hermanos, agrada a Dios. Sobre todo el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? Tal vez aquí no lo sabemos de memoria porque en la escuela dominical nos lo dijeron. Pastor, me lo sé, ya lo sé, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Pero ¿sabes lo que significa tener el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Cuando hablas del amor, es que tú tienes un amor ágape, incondicional hacia las otras personas e incluso hacia los que no te quieren mucho. E incluso hacia los que te dan la contra. Incluso hasta los que te critican. Incluso hasta tu enemigo, el que te hizo daño. Gozo. Es que a pesar de las pruebas, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, hay algo indescriptible en mi vida que no lo puedo descifrar. Pero tengo ese gozo en mi vida, esa paz. Juntas las dos cosas, gozo y paz. Paciencia es que cuando la gente te hace daño y tú sigues en paz. Ayer alguien me hablaba de su suegra. Y me decía, pastor, mi suegra muchas veces me ha hecho daño. Y le ha hecho daño a mis hijos. Y se ha puesto a criticar. Tengo años y nunca en mi vida nunca le he dicho nada. Digo, hermana, mi respeto con usted. Yo quiero ser como usted cuando sea grande, le digo. ¿No? Eso, y puedo ir hablando de todo el fruto del Espíritu. En algún momento vamos a hacer una serie sobre esto, mis hermanos, ¿no? Pero eso no es una vida fructífera, no. Es desarrollar en nosotros el carácter de Cristo. Mientras más te pareces a Cristo y menos te pareces a ti, estás agradando a Dios. Estás agradando a Dios. ¿Sabe qué más le agrada a Dios? Cuando usted y yo crecemos en el conocimiento de Dios. Y no es que llenemos nuestra cabeza de teología y de conocimiento y este libro nuevo y el de acá y comerme el libro y comérmelo y leer. Es que aprendamos a través de lo que leemos, aprendamos a conocerle más a Él. Hay mucha gente que tiene la cabeza llena de tantas cosas, de tanta teología,
pero en la práctica no viven conforme a lo que le enseñan esos libros, ni lo que le enseña la palabra de Dios. Conozco gente que te puede citar grandes porciones de la palabra de Dios, pero ¿la está poniendo en práctica? ¿Está viviendo conforme a lo que dice, lo que se sabe de memoria? Es probable que no. Si yo aprendo y si tengo conocimiento de Dios, ¿para qué es? Es para tener mayor intimidad con Él, para conocerle más, ¿no? Mire, a mí me gusta, parte de lo que me gusta leer a mí, y también escuchar audiolibros, me gusta escuchar muchos audiolibros, me gusta escuchar y me gusta leer mucho de biografías. Hace unos días atrás estuve escuchando la biografía de Martín Lutero. Yo no sé si usted sabe quién fue Martín Lutero. Martín Lutero fue el precursor de la reforma cristiana, de la reforma de la iglesia, ¿no? En el siglo XVI había mucha corrupción en la iglesia y este hombre se levanta siendo un monje, ¿no? Él se levanta para ir en contra de toda la corrupción que había en la iglesia, ¿no? Y este hombre se mantuvo firme, se mantuvo fiel. A pesar de la persecución, a pesar de que lo excomulgaron, a pesar de que lo querían matar, el hombre se mantuvo fiel, firme. Me encanta, yo me inspiré con la vida de Dios. Señor, yo quiero ser así. ¿Ya? Si usted me pregunta, pastor, ¿usted conoció o conociste a Martín Lutero? No, vivió en el siglo XVI. Pero conozco y he escuchado y he leído parte de sus libros, una que otra cosa, ¿no? Sé las 95 tesis que él pegó en la catedral de Gutenberg, ¿no? ¿Para qué? Para debatir con cualquier monje que quería debatir con él sobre todos esos temas que eran errores doctrinales de la iglesia. Él pegó eso, ¿no? La clavó ahí, ¿no? Pero yo sé parte de él, ¿no? Yo no conozco a Lutero, pero tengo información de él, pero no lo conocí. ¿Qué te quiero ilustrar con esto? Mira, hermano, yo puedo tener información de Dios, pero no conocer a Dios. Hay mucha gente que tiene conocimiento o una fe intelectual en su vida. Conoce mucho de Dios, sabe mucho de Dios, pero no lo conoce realmente, ¿no? ¿Sabe qué más agrada a Dios? Cuando nos fortalecemos en medio de las pruebas. Eso le agrada a Dios. Yo sé de algunos de ustedes que están pasando pruebas en su vida. Yo sé de algunos de ustedes que están pasando valle de dolor. Ayer estuve en la noche con una familia muy amada por nosotros, la familia Caiza Luisa. Está pasando por un valle de dolor. El papá de la hermana Patti, en la madrugada lo operaron, le sacaron un tumor de sus intestinos y estaba con una peritonitis. Lo vi a ese señor cuando lo pasaban. Le entraban a la ambulancia para pasarlo del IES a la Clínica del Sol y cuando lo bajaban, cómo se quejaba. Y veía a sus hijas, Xiomarita, Patti, la esposa, llorando. Pero déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que Dios les agrada cuando tú estás pasando por un valle de dolor, cuando tú estás pasando por un valle de pruebas, y con la ayuda y con la fuerza del Espíritu Santo y con esas fuerzas de flaqueza, tú soportas la aflicción en el poder de Dios. Eso le agrada a Dios. Eso le agrada a Dios. A veces podemos estar agobiados con muchas cosas. Yo como pastor, yo he pasado por esto. Y hay un texto que dice, el Salmo, David dice, ojalá tuviera alas de águila para salir corriendo de aquí. Yo no sé si a usted le ha pasado, ha sentido este deseo. Quiero desaparecer. Quiero desaparecer. Quiero irme lejos de aquí. Pero esa no es la solución. Si eres parte de un problema, eres parte de una solución. Esa no es la solución. Salir corriendo, huir, abandonar no es la solución. Tú y yo no somos de los que abandonamos ni de los que retrocedemos. Somos de los que caminamos firmes hasta la salvación de nuestras almas, aún en medio del valle del dolor. Y eso agrada a Dios. ¿Sabe qué también agrada a Dios? Una vida gozosa y agradecida. Eso también agrada a Dios. Pablo dice en Romanos, voy a seguir un poquito más. Le estoy dando algunas ideas, ¿no?, de cómo puedo vivir una vida en el 2025 que agrade a Dios, ¿no? Pablo dice en Romanos 12:1 que debemos presentar nuestros cuerpos como vivos en sacrificio sobre la base de lo que Cristo hizo en nosotros, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Ruego por las misericordias de Dios. ¿Qué son las misericordias de Dios? Si usted va desde Romanos 1 hasta Romanos 11, ahí está toda la obra de Cristo, todo lo que hizo por nosotros. El sacrificio, sustitución, justificación, su gracia, su amor. El justo por la fe vivirá. Gracias a eso, Romanos 12:1, por eso que pasó, te pido, vive como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Es lo justo que tú puedes presentar, dice Pablo, ¿no? Vive agradando a Dios. Romanos 14:18, ¿qué dice? Que cuando tú y yo restringimos, yo prediqué en una de las noches que tuvimos los tiempos de oración, yo compartí esta palabra, ¿no? Cuando restringimos nuestra autoridad o nuestra libertad cristiana por amor al hermano débil,
eso agrada a Dios. Cuando dejo de hacer algo que puede ser de tropiezo para mi hermano, y lo dejo de hacer porque quiero que él no se tropiezo para su vida, eso agrada a Dios, ¿no? Por amor a mi hermano. ¿Sabes lo que dice Pablo? Dice, Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo, siendo Él el Dios. ¿Qué hizo Cristo? Cuando estaban en Getsemaní, ¿qué le dijo el Señor? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. No quiero ir a la cruz, Señor. Es difícil lo que voy a vivir como ser humano, pero prefiero que se haga tu voluntad y no la mía. Cristo lo hizo por agradar al Padre. ¿Por qué usted y yo no podemos hacerlo? ¿Cuántos menores de edad hay aquí? Levántenme la mano. Menores de edad. Menores de edad, hermanita. No menores de 60, menores de edad, por favor. ¿No? Hijos. Y también hijos que están sujetos en casa. Caro. Juan, Palita, Barbarita. ¿Quién más está sujeto en casa? Todavía, ¿no? Maitecita está en casa de papá. ¿No? Tomasito. ¿No? Hijos. Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a Dios. Cuando tu papá o tu mamá te pida algo que no te agrada hacer, ¿no? Lo que mi papá me está pidiendo no me agrada, no me gusta, pero lo hago porque quiero agradar a Dios, a menos que sea un pecado, obviamente. A Dios le agrada, a Dios, mejor dicho, no le agrada que tú leas la Biblia como un fariseo, simplemente para cumplir. Me toca la porción de la Biblia, como carretilla. A Dios no le agrada eso, ¿no? A Él le agrada que tú leas la Biblia, mi querido, mi querida, porque quieres tener comunión con Él, que quieres conocerle más. Oras y buscas al Señor, no simplemente también como una carretilla o porque los demás te vean o porque quieres impresionar a los demás. Lo haces porque quieres caminar con Él todos los días, ¿no? Cuando tú estás día a día en tu trabajo, en tu casa, caminando, haciendo ejercicio y estás hablando con Dios, eso le agrada a Dios. A Dios le agrada, ¿sabe qué más? Que compartamos lo nuestro con los que tienen necesidad. Amados, ese es el deber de un cristiano. Esa es la forma en que tú y yo tenemos que agradar a Dios. Compartiendo con los que tienen necesidad. Miren lo que dice Hebreos 13:16. No se olviden de hacer el bien ni de la ayuda mutua, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Quieres que te cite más versículos? Puedo pasar aquí todo el día, pero se nos va el tiempo. Voy a concluir aquí. En resumen, amados, amadas, cada vez que tú confías, o sea, vives por fe y obedeces, estás agradando a Dios, ¿no? Dios sabe nuestra fe, conoce que nuestra fe y obediencia no es perfecta, ¿no? Él está esperando que vivamos intencionalmente para Él y dependiendo de Él. Esa es la forma como tú y yo podemos agradar a Dios. Pero no te olvides de algo. Dios es nuestro Padre. Escúchame acá. Dios es tu Padre en virtud de tu unión con Jesucristo. ¿Qué significa esto, amado? Ya lo dije hace un rato, ¿no? Tú puedes agradar a Dios a través de que Cristo vive en tu vida. Lo demás es fanatismo y fariseísmo. O gente que a tientas todavía está tratando de buscar a Dios. Hay gente que dice, ay, que tengo que hacer esto y acá, pero realmente no tienen una relación con Dios. Entonces no puedes agradar a Dios. Dice Pablo, dice en el Antiguo Testamento el profeta, esos son como trapos de inmundicia, tus buenas obras. ¿Por qué? Porque estás haciéndolo sin depender de Cristo. ¿Cómo puedes agradar a Dios? Cuando caminas con Cristo. Sin eso no puedes. Sin eso es religiosidad, fariseísmo y andar a tientas. Tratar de hacer algo para ver cómo llego a Dios, cómo agrado a Dios. Y muchas veces, mis hermanos, hay cristianos que tienen una idea de un Dios lejano. Hay gente que tiene esta idea, ¿no? Como cuando... Imagínese usted como padre, que mañana pasado viene su hija, su hijo, y le trae una cartulina o una tarjeta hecha por un niño de 5 años. Y usted la mira con desdén y dice, no me gustó el color. O no me gustó la ortografía. Trapos de inmundicia. Imagínense algo así. Hay muchos cristianos que ven así a Dios.
que tienen esta idea, esta comprensión de Dios, de un padre severo, de un padre ausente, de un padre malhumorado, de un padre enojón y difícil de complacer. Yo no sé si tú tienes esa idea de Dios, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ahora también es nuestro Padre, porque estamos en unión con Él. Hermano querido, si tú ahora eres creyente, tú estás vestido con la ropa de gala de la justicia del Señor Jesucristo. Has sido justificado por Jesucristo, ¿no? Es a través de Él. Mire lo que dice 1 de Pedro 2:5. Dice que los cristianos ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí está lo que le estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Tú y yo, si somos cristianos, debemos vivir intencionalmente para agradarle a Él, pero sabiendo de antemano que la perfección de Jesús cubrirá nuestras imperfecciones. Así que no te preocupes. Ay, yo no sé si a Dios le agrade esto. No, vive para Él, vive agradando a Él, porque lo imperfecto que tú tienes lo cubre la perfección de quien nos salvó, quien nos redimió, quien nos perdonó y quien está sentado a la diestra del Padre. Nunca vamos a presentar algo perfecto. Siempre va a ser imperfecto, pero Él ve tu corazón y Él cubre esa imperfección con su perfección. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, concluyo aquí. Voy a dejar que los músicos suban porque quiero que me presten toda la atención a esto que les voy a decir. Quédate con esto para el 2025. Vive para agradar a Dios. Hermanos, esto no es un privilegio de unos cuantos cristianos súper espirituales. No es una casta que hay en la iglesia, una casta superior. No. No es cristianismo radical. No, ¿por qué tenemos que ponerle apellido? Cristianismo y punto. Si eres cristiano, vives para agradar a Dios. Eso es todo. Vive así. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, no importa si tienes 2 meses, si la semana pasada te convertiste, si tienes 31 años, si tienes 45 años en el Evangelio, no importa. La meta de tu vida no debe ser otra que agradar a Dios en todo lo que haces. No para ganarte nada de Dios, ya lo tienes todo. No para ganarte su favor, porque si ya fuiste favorecido gratis por causa de Jesús, ya tú no necesitas nada, solamente vivir para agradarle a Él. Dijo un predicador: no trates de impresionar a Dios, ya que Cristo lo impresionó por ti. Amén. Amén.